Estamos en el Observatorio Central Buenos Aires. Para dar un pronóstico debemos conocer no solamente las condiciones meteorológicas de un lugar, sino también el estado general de la atmósfera. Aquí se realiza la medición y el registro de las condiciones atmosféricas para este punto del planeta. Específicamente, 34 grados 35 minutos de latitud sur y 58 grados 29 minutos de longitud oeste. Por eso existe una red mundial de observación, con puntos de medición terrestres, marítimos, aéreos y satelitales que cubren todo el planeta. Los datos son codificados de acuerdo a lo establecido por la Organización Meteorológica Mundial y se envían a los servicios meteorológicos nacionales, que luego los retransmiten a los centros mundiales ubicados en Melbourne, Australia, Washington, D.C., Estados Unidos y Moscú, Rusia. La temperatura es una medida de la velocidad promedio con que se agitan las moléculas de los cuerpos. Cuando a un objeto se le suministra calor, aumenta su temperatura y se dilata. Basándose en el principio de dilatación, Galileo Galilei diseñó el primer termómetro en 1593. Galileo experimentó con agua salada, vino tinto, alcohol, para ver cuál se dilataba mejor. En la actualidad se usa el mercurio, que es un metal líquido que se dilata lo suficiente entre menos 20 y 100 grados centígrados. Hay termómetros que registran la temperatura máxima y mínima del día. El termómetro de máxima utiliza mercurio y tiene una estrechez justo sobre el bulbo, que permite el paso del mercurio cuando la temperatura es elevada y lo bloquea cuando la temperatura desciende. El termómetro de mínima utiliza un líquido de baja densidad, como el alcohol, que a muy baja temperatura se congela. Un índice metálico es arrastrado hacia el bulbo cuando la temperatura baja y permanece en su lugar cuando ésta aumenta, marcando así la mínima temperatura. Además, las estaciones cuentan con un termógrafo, que es un instrumento que registra la temperatura en forma continua. El órgano sensible es un bimetálico, compuesto por dos bandas delgadas de metal soldadas que tienen diferentes coeficientes de expansión térmica. Cuando cambia la temperatura, los dos metales se expanden o contraen desigualmente, cambiando la curvatura y moviendo un brazo con una pluma. La temperatura es registrada sobre una faja calibrada y ajustada sobre un cilindro que rota por un mecanismo de relojería. ¿Por qué no usamos termómetros y termógrafos digitales en vez de estos? Las estaciones automáticas los usan, pero la Organización Meteorológica Mundial propone que se mida en todo el mundo con el mismo instrumental. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el peso de la columna de aire sobre la superficie del planeta. A nivel del mar, toda la columna de aire ejerce una fuerza proporcional a su peso. Y a medida que ascendemos dejamos aire por debajo, por lo que es fácil entender que la presión disminuye con la altura. Ahora veamos cómo la temperatura afecta la presión. Cuando en un lugar aumenta la temperatura, la masa de aire que está sobre esa superficie se dilata y su volumen es mayor, por lo que asciende la altura de la columna de aire. Una zona cercana que se encuentra a menor temperatura que la primera tendrá una columna de aire con menor altura. Pero si el peso del aire es el mismo, a nivel del suelo, ¿la presión sigue siendo la misma? Sí, a nivel del suelo sí, pero no en niveles más altos. Por ejemplo, a 1500 metros el volumen de aire más cálido y dilatado tiene una presión mayor, ya que por encima de ese nivel hay más aire que en la zona vecina. Y como las presiones entre volúmenes que se encuentran cercanos tienden a equilibrarse, en ese nivel de la atmósfera se produce un movimiento de aire desde la zona de mayor presión hacia la de menor presión. A eso en mi barrio le llamaban viento. No me diga, ¿no seremos del mismo barrio nosotros? Usted sabe que en mi barrio... Cállate, por favor, cállate. No somos ni de la misma galaxia nosotros. El viento será más fuerte cuanto mayor sea la diferencia de presión entre dos puntos geográficos. Y cuanto menor sea la distancia. El instrumento que se utiliza para medir la presión es el barómetro.
Los de la actualidad siguen siendo similares al que inventó Evangelista Torricelli en el año 1634. El físico y matemático italiano utilizó un tubo de vidrio abierto en un extremo y cerrado en el otro, al que sacó el aire y luego introdujo en un recipiente con mercurio. El metal ascendió a 76 centímetros sobre el nivel del recipiente. Lo que ocurrió fue que la columna del mercurio en el tubo balanceó la presión ejercida por la atmósfera sobre el metal del recipiente. Así como el termógrafo registra la temperatura en forma constante, ¿no existe, por ejemplo, un presionógrafo? Barógrafo. El aparato que registra la presión en forma constante se denomina barógrafo. Este dispositivo funciona con una o varias cápsulas aneroides, o sea, sin aire. Las cápsulas, de paredes metálicas muy delgadas y herméticamente cerradas al vacío, se aplastan cuando la presión aumenta y se abomban cuando baja. Estas deformaciones mueven un brazo con una pluma que trabaja de la misma forma que el termógrafo. El viento es una variable vectorial con magnitud y dirección. Para medir estas dos propiedades por separado se utiliza un anemómetro y una veleta. El anemómetro de Coperolas funciona a partir de la diferencia de presión que produce el viento en un lado y el otro de la coperola, lo que la hace girar a una velocidad proporcional a la del viento. La veleta posee una rosa de los vientos y una flecha cuya punta señala la dirección de donde sopla el viento. El valor que se informa es un promedio de los 10 minutos previos a la hora de observación. Cuando hablamos de humedad, nos referimos a la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. La humedad relativa ambiente es el porcentaje de vapor de agua que contiene el aire con respecto al punto de saturación. ¿Y de qué depende el punto de saturación? Bueno, la cantidad de vapor de agua que puede contener una masa de aire es directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la presión. La famosa frase "lo que mata es la humedad" se refiere a que en un día muy caluroso, con alta humedad relativa, nuestra transpiración no se evapora tomando calor de nuestro cuerpo y por lo tanto no nos refresca. ¿La humedad cómo la mido? La medición de la humedad se realiza en forma indirecta, utilizando el psicrómetro. Este instrumento está formado por dos termómetros de mercurio iguales, uno con el bulbo seco y otro con el bulbo rodeado por una muselina mojada. Al evaporarse el agua de la muselina, toma calor el bulbo, produciendo la disminución de la temperatura registrada en el termómetro de bulbo húmedo. Y cuanto más seco está el aire del ambiente, más cantidad de agua se evapora del bulbo húmedo y mayor es la diferencia de temperaturas entre los dos termómetros. A partir de esa diferencia de temperatura, se calcula la humedad relativa utilizando tablas previamente calculadas. Y el instrumento que registra la humedad relativa en forma continua se llama higrógrafo. En este caso, el instrumento sensible es un cabello humano rubio, que se estira o se contrae según el mayor o menor contenido de humedad del aire. El cabello humano tiene propiedades higroscópicas. Esto quiere decir que su longitud y su diámetro aumentan a medida que las células y el espacio intercelular absorben agua. Y el cabello rubio es el más sensible a estos cambios de humedad. Qué romántica es la lluvia, ¿no? ¿Te parece? Ojo que no todo el agua que cae del cielo es lluvia, ¿eh? Para que los meteorólogos la consideren así, el diámetro de cada gota tiene que ser mayor o igual a medio milímetro. Si es menor el diámetro, estamos hablando de llovizna, o también conocida como garúa. Hay algo que siempre quise saber.
¿A qué se refieren los meteorólogos cuando hablan de milímetros de lluvia caída? 1 milímetro de lluvia es una altura de 1 milímetro de agua en una superficie de 1 metro cuadrado. Es 1 litro de agua. La acumulación de lluvia se mide con un pluviómetro, que es un vaso cilíndrico con borde afilado y un embudo profundo para que al caer las gotas no reboten. Para saber la intensidad de la lluvia caída en un determinado tiempo, se utiliza el pluviógrafo.